Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos. Un gusto. Bueno, primero que nada, fuera de contexto total, pero te veo con un pin ahí amarillo y me gustaría que brevemente nos contaras por qué lo traes puesto. Bueno, es un día importante para nuestra comunidad. Hoy muy probablemente se termine de cerrar un acuerdo de intercambio de rehenes en Gaza. Y los pueblos no tienen futuro si no tienen memoria. Y yo creo que esto simplemente es un gesto. Es un gesto de cuando estoy en lugares públicos. No en mi casa porque con los chiquilines todos y con mi señora, todos lo tenemos muy presente cada día. Pero cuando estoy en lugares públicos generalmente voy con este pin. Bueno, te invitamos para hablar de real estate. Claramente con tu holding, con Grupo AVAX, representés las patas con Stiller en infraestructura y con Taranto Desarrollos Inmobiliarios. Y me gustaría saber cómo ves esas dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque son dos componentes muy fuertes. No se puede desarrollar solo real estate sin infraestructura. ¿Cuál es tu visión con respecto a ese binomio? Son dos caras de una misma moneda y son uno predecesor del otro. No hay real estate sin infraestructura y no habría infraestructura si no hay densidad urbana. Pero antes de empezar a desarrollar los conceptos, quería decir dos o tres cosas, Marcela. Quería primero agradecerle a la gente de Forbes por hacer este tipo de actividades que yo creo que le hacen muy bien al desarrollo de negocios del país en general. Y quiero felicitar a todos los patriotas que en vez de estar en la playa están acá. Porque si uno mira el día allá afuera, después de un inicio de temporada otoñal, tener la audiencia llena con ese solazo afuera, habla de que o Forbes tracciona mucho o el real estate es muy importante. Seguro que no es en este caso por la entrevista. Pero sí, la infraestructura es el motor de la economía nacional. Nosotros nacimos de la infraestructura, somos una empresa de 2 generaciones y nos fuimos enamorando paulatinamente del real estate. Y descubrimos algo que es notorio en todas las ciudades, que es que donde aparece la infraestructura aparece la inversión privada. Y en ese ciclo propositivo es que el Uruguay está inserto. Recién mencionaban en el panel el corrimiento hacia el este de Montevideo. Claramente eso va a traer aparejado infraestructura y la infraestructura va a traer aparejado nuevas inversiones inmobiliarias. Pero la infraestructura no es solo lo que nos imaginamos a nivel de calles, pasos a desnivel o infraestructura urbana en general, sino también tiene que ver mucho con la movilidad. Recién hablaban en el panel de la ciudad de los 15 minutos. El nuevo lujo en las sociedades modernas es tener tiempo, no es tener dinero, es tener tiempo. Y para tener tiempo, las sociedades, independientes del nivel socioeconómico, lo que buscan es tener más agilidad, más cercanía. Bueno, y para eso se necesitan otro tipo de infraestructura. El Tren-Tram, que es una iniciativa que estamos impulsando con otra empresa local y con una empresa europea, de cristalizarse, va a ser una infraestructura que no tengas duda que va a traer aparejado muchísima inversión en real estate. Esto del eje de Avenida Italia, 32 kilómetros, una inversión cercana a los 500 millones de dólares, que de prosperar le va a mejorar la calidad de vida a todos los montevideanos y a la zona metropolitana. Tienen inversiones y obras en los últimos 5 años por 800 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué tiene que tener un proyecto para entusiasmarte? No sé a cuál de mis dos hemisferios le estás preguntando, si al de constructor o al desarrollador, pero voy a ir por el real estate. Nosotros en infraestructura, para hacerlo sintético y está fuera de la agenda de este tema, hacemos de todo. En un país pequeño tenemos que hacer prácticamente todo tipo de infraestructura, desde hospitales, shoppings, a departamentos, a todas las infraestructuras públicas que te imagines. Pero cuando llegamos al capítulo real estate, porque yo soy un constructor enamorado del desarrollo inmobiliario, los proyectos que nosotros tratamos de diferenciar tienen que tener experiencias. Yo creo que ya quedó atrás la etapa en la cual simplemente eran metros cuadrados o simplemente buena arquitectura, y que en Uruguay hay muy buena. Tenemos en sala por acá más de un arquitecto y arquitecta que nos han regalado proyectos espectaculares para la ciudad, pero que yo creo que con eso no alcanza. Yo creo que los proyectos que enamoran hoy tienen experiencias, tienen lo que nosotros en los proyectos que hacemos le llamamos disfruting, que es una combinación de amenities, servicios, entretenimiento y en el fondo experiencias, que yo creo que el público está buscando. ¿Y qué experiencias? ¿Qué tendencias ves ahí? Mira, recién hablaban de construcción de comunidad. Nosotros venimos a desarrollar una torre de 28 pisos donde nos dimos cuenta que tenemos público, como digo yo, de 0 a 99 años, que todos en el marco de su libertad eligen las experiencias, pero tenés, por ejemplo, cata de vinos, por ejemplo, clases de ajedrez, por ejemplo, servicios como que te laven la mascota, te laven el auto o que tengas housekeeping como es normal en Punta del Este y no es frecuente en Montevideo. Entonces, desde simplificarte la vida, darte cercanía y construir comunidad,
Yo creo que, al igual que pasó con los centros comerciales, que dejaron de ser un paseo de compra estrictamente y pasaron a ser una búsqueda de experiencias de distinto tipo, lo mismo está llegando al real estate residencial. ¿Y cómo ves la ambición por hacer Montevideo más linda, llevarla más a una ciudad de vanguardia como las que tienen otras capitales que tiene el mundo? Porque a veces en los uruguayos nos falta un poco inspirarnos en eso. En Punta del Este es hermosa y vemos una transformación increíble en los últimos años, pero como que en Montevideo, ¿cómo ves la ambición ahí de los empresarios? Mirá, voy a ser crítico y después voy a mirar la mitad del vaso lleno. Yo creo que Montevideo quedó por momentos muy pacata, muy edificios entre medianeras, 8 o 10 pisos y sin aspiracional, pero llegó Canelones y llegó todo lo que es las inversiones de los últimos 10 años en Canelones y rompió el paradigma. No te digo Punta del Este, si querés, que es más una ciudad for export, pero yo creo que nosotros tenemos que romper algunos paradigmas. A mí me da mucha bronca cuando todos los que tenemos posibilidad de viajar vamos a Santiago de Chile, a San Pablo, a Buenos Aires, a Nueva York y nos terminamos enamorando de las torres y en Montevideo parece que le tuviéramos alergia, cuando es prácticamente la mejor tipología que uno le puede brindar a una ciudad desde el punto de vista de iluminación, desde el punto de vista del peatón a nivel urbano, desde el punto de vista de la ventilación. O sea, tiene todas las ventajas y durante muchísimo tiempo Montevideo fue muy reacia a la tipología torre. Yo en Montevideo nos llevó 6 años a aprobarla. Comisión Especial del Plan Montevideo, Facultad de Arquitectura, Informe de Urbanista, en fin, hicimos todo el peregrinaje hasta que un día, como decimos en campaña, parió la chancha y nos aprobaron el proyecto. Pero eso en Punta del Este, Maldonado no pasa y en Canelones no pasa. Por lo tanto, yo creo que Montevideo se debe a sí misma a la discusión de animarse a modernizar y no tener que salir a San Pablo, a Santiago o a Nueva York o a París para deslumbrarte, te tenés que poder deslumbrar en Montevideo. Obviamente que hay desafíos, porque no es solo un tema de permisología, también hay un tema de demanda. Nosotros tenemos un tema no menor con la escala del país. Hay que ser disruptivo a la hora de proponer, pero prudente a la hora de avanzar, porque claramente Uruguay tiene un tema de escala no menor. Esas limitantes como para que progresen estos proyectos como más en altura, esas torres, son, según entiendo, más de resistencias de los gobernantes o vos crees que son los empresarios los que a priori ya se autolimitan, porque 6 años para aprobar Joy es un montón. Las pirámides de Egipto llevaron más, pero somos persistentes. No, a ver, yo creo que Montevideo quedó presa en sí mismo de algunas restricciones autoimpuestas y yo creo que Canelones con mucha humildad le pasó el trapito en el sentido que se demostró que se podían hacer cosas lindas, que cuidaran el entorno, que fueran amables con la ciudad y que generaran valor. O sea que Canelones le demostró a la zona metropolitana, porque uno viene a Punta del Este y piensa que está en otro país o que está en otra lógica, en otra dimensión, pero Canelones, a escasos kilómetros, vos pasás el arroyo Carrasco y la permisología de un lado y del otro del arroyo es totalmente distinta. Veo acá a la familia Dobat y lo que han pasado para poder aprobar algunos proyectos es magnífico, lo que Orlando y sus hijos han hecho en Zona América. Tienen una visión estratégica magnífica, pero no han podido hasta el momento, por distintas restricciones que corresponderá a ellos, en cualquier caso, aclararlo, pero yo tengo firme conocimiento del empuje que le han puesto para sacar proyectos adelante y que Montevideo sigue muy reticente a determinadas aproximaciones. Yo creo que llegó la hora de realmente pegar el grito de Ipiranga. Sí, señores, Montevideo se lo merece. No hay que ir a Canelones, no hay que ir a Maldonado. Montevideo merece una apuesta urbana disruptiva y no hay demasiados terrenos, hay que explorar nuevos territorios. No hay, o sea, yo estoy cansado de ver el caos de tránsito y estacionamiento que es Positos, Punta Carretas y toda la zona densamente desarrollada. Y bueno, ¿qué pasa con Parque Valle? ¿Por qué está durmiendo Parque Valle? Sacá la normativa mañana y en 5 años tenés un Parque Valle distinto. Por ejemplo, por ejemplificar. Un ejemplo, sí. ¿Te parece que el hecho de que Orsi fue intendente en Canelones puede hacer que él, yo sé que no es lo mismo Montevideo que el gobierno nacional, pero que pueda hacer a que se promueva más otro tipo de normativas en general, que genere un cambio? ¿O has tenido reuniones? No sé, ¿han tenido reuniones con los próximos muchísimas? gobernantes? Y también hay que de alguna manera reconocer los pequeños pasos que Montevideo ha dado. Pero es público y notorio que si tú comparas Montevideo y Canelones, para no ir a comparar ningún otro departamento, son bien diferentes las velocidades del desarrollo urbano a nivel de innovación, porque el proyecto entre medianeras, de verdad, hacen magia a veces los arquitectos para diferenciarse. Te dan 12 metros en medianera y te piden que hagas algo amable o lindo. Y hacen lo mejor que se puede, pero de verdad que es complejo, ¿no?
Es complejo en esa Claro. tipología. Y no gana nadie, no gana nadie. Le pasó a Río de Janeiro, le pasó a Montevideo, pero Santiago de Chile hace mucho tiempo, hace muchas décadas, que no se permite construir entre medianeras, más allá del tema sísmico, y tiene que ver con una visión de ciudad. Cuando vos generás tipología torre, y la torre no tiene que ser altura, pueden ser 3 pisos o pueden ser 70, es irrelevante el tema. Es una tipología oxigenada, abierta, con mucho verde, que genera para mí una planta urbana infinitamente más favorable para el ciudadano de a pie, para el entorno. El desafío demográfico en Uruguay no es despreciable, ¿no? O sea, sabemos que, no sé, por suerte el censo nos dio que somos un poquito más de los que pensamos, 3,5 millones. Pero, ¿cómo ves este tema que claramente es algo que al real estate los preocupa? Lo hemos visto en los almuerzos que hemos mantenido con algunos de los referentes del sector. O sea, si no hay más población, se van a precisar ¿Le tantas preocupa el casas. real estate? Es una muy buena pregunta. ¿Le preocupa el real estate? Le debería preocupar a la economía toda. Hay temas de escala. Cuando vos ves los modelos de desarrollo económico y los economistas hacen las proyecciones, uno de los factores que ponen dentro del modelo necesariamente es el desarrollo del capital humano. Si tú ves el proceso de crecimiento de los Estados Unidos o de Israel, tiene muchísimos factores de éxito, pero no tengas duda que hay uno que tiene que ver con el proceso poblacional y migratorio de inmigración calificada. El sueño americano tiene que ver con muchas cosas, pero la concreción del sueño tiene que ver con que pasan cosas, ¿verdad? Y independientemente de las diferencias siderales de escala entre Uruguay y esos países. Pero yo te diría que hace varios periodos de gobierno, hace por lo menos 3 que me obsesiona el tema demográfico. Se lo he planteado con rotundo fracaso a prácticamente todos los presidenciables de todos los partidos, pero sigo yendo al frente con la idea de que Uruguay tiene que, cuando a un país le falta algo, o lo importa o lo promueve. Yo creo que Uruguay tiene que hacer las dos cosas, tiene que promoverlo y tiene que importarlo. Como las decisiones son libres, para poder importar gente en esto de la movilidad que hablaban en el panel anterior, de los nómades digitales, tenés que tener el atractivo. Entonces yo creo que Uruguay tiene que hacer un plan de inmigración. La palabra calificada suena espantosa, pero, a ver, sin ser demasiado disruptivo, Progreso, no Japón. necesitamos que venga gente de Guantánamo, necesitamos que vengan cualquier inmigrante que quiera desarrollar el país, sea cubano, venezolano o del lugar de la tierra que sea, y la inmigración argentina y regional ha sido una bendición para el Uruguay. El Uruguay tiene un tema demográfico salvaje en cuanto a lo que tiene que ver con los argentinos cuando salieron campeones algún hermano argentino que me ayude, pero allá por el 78 creo que eran 25 o 20 y algo millones de habitantes. Hoy son 40 y largos. El Uruguay éramos 2.8, 2.9 y somos 3.4. Tenemos realmente un tema serio con el tema demográfico, y yo he planteado y planteo en todos los foros que tengo la posibilidad el tema de fomentar la inmigración. Creo que se han hecho cosas interesantes en el último periodo respecto de lo que tiene que ver con el tax holiday y lo que tiene que ver con los nómades digitales, pero creo que hay que profundizarlo. ¿Y la promoción? Y en el lado de la promoción, quizás no es materia de un real estater, pero yo creo que el Uruguay es un país caro, que para la clase media uruguaya, que es como toda clase media en todos los países la que lleva adelante los procesos de desarrollo, hay que ayudarlos a que criar gurises no sea tan caro. Entonces, con un costo fiscal, y lo he dicho como vicepresidente de la Cámara de la Construcción, me interesa que haya mucha obra pública y mucha obra en general. Yo prefiero que haya menos obra pública y más gasto fiscal en ayudar a través de deducciones fiscales del IRPF reales a la clase media para que los gurises entre 0 y 18 años, los padres puedan deducir los colegios, la educación, la salud, la alimentación de una manera más agresiva, con un costo fiscal para el país, pero es una política activa que yo creo que el Uruguay se debe a sí misma, lo tiene que hacer y tiene que ser de largo plazo. Después tenemos otro tema, que hay gurises, por un tema de cómo han evolucionado, yo no sé si la generación X, la Y, la Z, crío adolescentes, pero todavía no sé en qué generación, los míos son de la generación rebelde, no sé en qué letra pertenecen, pero hay un conjunto de la muchachada que no quiere tener hijos por un tema filosófico hasta los 30 y pico, no es un tema de incentivos fiscales solamente, pero yo creo que sí, que luego es un país muy caro y que hay que ayudar a la clase media a que tener gurises no sea tan caro. Me hablaste de hijos, yo te voy a preguntar por tu esposa, porque estás casado con la presidenta de la Cámara Inmobiliaria, con Beatriz Carámbula. ¿Cómo es esa dupla? ¿Se habla mucho de real estate? Muchísimo, sujeto a mando. Estoy, como todo buen hombre, sujeto a mando. Está por ahí la señora Beatriz. Un placer, la verdad. Bea fue, creo que la primera presidenta mujer de la Cámara Inmobiliaria. Como dijo Armando Pepe, un argentino, tenía que venir una mujer con ovarios para aprobar la ley del operador inmobiliario, y bueno, después de décadas de intentarlo, aprobaron en la CIU la Cámara la ley del operador inmobiliario, que le da mucha transparencia al sector. Así que
es algo muy lindo. En casa se respiraba en casa de mis papás muchísima construcción. Y bueno, nosotros le pusimos el ingrediente del real estate como un sabor más. Otra de las cosas que has hecho es exportar, ¿no? Exportar desarrollos inmobiliarios también, porque en Cusco están, por ejemplo, haciendo un hospital. 300 millones de dólares aprox, ¿no? La inversión es importante. O sea, quizás para Cusco no sé, pero No, es muy grande. Es importante. Es el hospital más importante de Cusco. A ver, nos hace muchos años que empezamos el proceso de la internacionalización, en esto de la escala y de que el Uruguay a veces no da todo el volumen que uno necesita. Nos dimos cuenta que una forma de sacar los ciclos o de apaciguar los ciclos económicos era vendiendo fuera. Y el Uruguay tiene un talento formidable, arquitectos, ingenieros, profesionales en general. Hemos podido llevar del Uruguay muchísima gente al Perú, primero al Paraguay. No fue fácil, nos pegamos un revolcón en el Paraguay. No es una geografía, es un país divino. Tenemos hermanos paraguayos que adoramos, pero cuando fuimos a meternos en los negocios, algunos coditos nos generaron una especie de resistencia que supimos interpretar. Nos pegamos un buen revolcón en Paraguay. Ya hace 4 años que estamos en el Perú. Empezamos en Matucana, muy cerca de Lima, y ahora estamos en Cusco, con escuelas y con hospitales. Con escuelas y con hospitales. Y lo particular es que nosotros no estamos haciendo obra pública en el Perú. Por una particularidad del Perú, el gobierno británico y el gobierno francés le venden servicios G2G, gobierno a gobierno, al gobierno del Perú, y le trabajamos directo a los británicos y a los franceses, haciéndole el gerenciamiento de estos hospitales, que menos el médico y el enfermo tenemos que poner todo, desde la papelera hasta el resonador y el tomógrafo. Tenemos todo el equipamiento médico, el gerenciamiento del proyecto, y es una experiencia divina, y hemos podido comprobar que de verdad Uruguay tiene un capital humano de la hostia. Solo se logran cosas de esa envergadura, esa característica, con gente muy comprometida y muy competente como son los profesionales del Uruguay. En Uruguay nos cuesta mucho el fracaso, ¿no? Es una sociedad que nos cuesta eso. Recién hablabas del revolcón en Paraguay, pero ¿qué grandes lecciones sentís que te dieron proyectos que no funcionaron o que fueron tempranos al tiempo que tendrían que haber tenido en el mercado? Mira, yo voy a complementar tu afirmación. Yo creo que en Uruguay somos duros con el fracaso, pero somos muy duros con el éxito también, ¿no? El Uruguay fustiga bastante el éxito. O sea que parecería que hay que tener cara, viste, de tonto y traje gris y no levantar la cabeza en este país que fustiga muchísimo el éxito, o por lo menos anteriormente. Yo creo que está un poquito más abierta la sociedad. Pero yo diría que aprendizaje es muchísimo. Yo diría que en el proceso de internacionalización no voy solo ni al baño, por decirlo en términos coloquiales, no muy académicos, siempre con un socio local. Y bueno, ir tomando los proyectos en escala progresiva. Nuestro primer hospital fue de 70 millones de dólares y dijimos, vamos a tomar algo en sociedad también con un socio local. Y ahora en Cusco estamos con 2 socios, uno local y uno paraguayo, gente amiga, gente de mucha confianza, que nos permite ir avanzando de a poquito. Ahora, hace poco tuvieron la aprobación para la construcción del shopping en Durazno con terminal de ómnibus por los próximos 50 años. Si Dios quiere. ¿Qué representa para vos ese logro y cómo imaginás los próximos 50 años? Mira, no sé cuántos me van a quedar, pero seguro me los imagino trabajando. Porque de esto, como decía Jorge Valles, sale con las patas para adelante y disfrutando de lo que hacemos. Pero el shopping de Durazno puntualmente es una linda experiencia de participación público-privada. Es una obra de inversión privada en un terreno público a través de una iniciativa privada que concesiona un espacio que está bien utilizado, el Parque José Enrique Rodó, donde ya está hoy la terminal de pasajeros. Y de verdad que es un lindo desafío porque nos permite mezclar digamos, pegarle con las 2 piernas, como decía Forlán, que es por un lado el lado de construcción y por otro lado la pasión por el desarrollo. Yo le tengo mucha fe al desarrollo inmobiliario, creo que es un motor de la economía y, si Dios quiere, un motor de nuestro grupo. ¿Qué es para vos ser empresario? Orgullo, responsabilidad y disfrute. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Marcela.